Pues está con nosotros Alicia Rubio. Alicia, muy bienvenida. Hola, encantada de estar aquí. Bueno, el motivo de que haya llamado a Alicia Rubio, le podría haber llamado por muchos motivos porque ya la conocen todos ustedes, pero es que esta semana se han producido varias noticias que nos han puesto los pelos como escarpias. Una de ellas, que el preparador físico del Atlético de Madrid, conocido popularmente como el profe Ortega, y lo están viendo en sus imágenes, bueno, fue detenido la noche del martes porque un vecino llamó alertando de que presuntamente estaría agrediendo a su mujer. La policía se personó en el domicilio del profesor Ortega ante la sorpresa de que la propia esposa de Ortega señaló que no había sido agredida en ningún caso, que había mantenido una discusión a gritos, pero que como no había sido agredida, que por supuesto no lo iba a denunciar. Aún así, la justicia, los policías tuvieron que detenerle y el profesor Ortega pasó la noche del martes al miércoles en un calabozo. Este hombre es inocente, puesto que así lo ha dicho su mujer, que no fue agredida en ningún caso. Alicia, este ejemplo yo creo que es el paradigma de lo que es la ley contra la violencia de género. O sea, muchos hombres están desprotegidos y yo no le echo la culpa a la Policía Nacional, puesto que al final siguen el protocolo establecido por esta ley contra la violencia de género. Sí, Quienes menos culpas tienen son los agentes. No, los agentes tienen que hacer lo que se les mande y fuera. Entonces, el verdadero problema es otro. El verdadero problema es la psicosis que nos están generando, la alarma social enorme de que continuamente mujeres que les pegan mujeres, dar las denuncias falsas o mentiras, etcétera, etcétera, de tal manera que se pueda justificar los miles de millones de dinero público que se está invirtiendo en algo que de ninguna manera es tan desproporcionado y aunque sea dramático, no es más que otras muchas situaciones dramáticas de una sociedad de 46 millones de personas. Por un lado eso, esa psicosis, claro, la gente oye y enseguida llaman por si acaso, porque están todo el rato, llame usted, si usted cree, si usted piensa, pero hemos terminado metiéndonos en las relaciones humanas de nuestros vecinos de una manera además judicial y totalmente desproporcionada. Y luego la otra cosa, y lo que se da mucho, y es eso, es que hay discusiones y en las discusiones, pues en este caso, esta es una señora normal que se insultaría y se gritaría con su marido, como sucede en las discusiones, y eso no le supuso pensar que eso era ningún tipo de violencia contra ella, en tanto que es una cosa bidireccional y simétrica. O sea, es una mujer, como nos sentimos muchas, pues con los mismos derechos y las mismas capacidades que un hombre y capaces de discutir con él, dar 4 gritos y luego arrepentirse y luego hacer las paces y lo que sea. Y de repente aparece por ahí como elefante en cacharrería la policía. Pues sí, pues esto es lo que se vive en muchas ocasiones. El transformar discusiones en violencia, el que la gente se meta donde no tiene que meterse, el que un inocente termine en comisaría precisamente por esa psicosis del hombre maltratador. Pues la verdad, esta no es la sociedad que yo quiero dejarle a mis hijos, en absoluto. Alicia, este caso, yo no sé si se podría marcar dentro del de denuncia falsa. O sea, su mujer no le ha denunciado, pero claro, el vecino llamó alertando a la policía de que su vecino estaba pegando a su esposa. Esto no fue así, como se ha demostrado, porque la policía llegó a la casa del profesor Ortega, la mujer negó tal cosa y finalmente, bueno, tuvo que pasar la noche en el calabozo. ¿Esto sería denuncia falsa o no? Porque los datos oficiales, recordemos, en la Fiscalía señala que el 0,001% de todas las denuncias son falsas. Es decir, solo el 0,001. Es un dato, por cierto, que se encargan las feministas y todas sus asociaciones de repetir constantemente. Bueno, es que esto tiene unas variantes. O sea, el vecino a lo mejor no denunció, el vecino alertó a la policía asustado. El problema es la falta de presunción de inocencia que hace que este señor, pese a las explicaciones de su señora, pese a las suyas propias, termine en comisaría sin, o sea, contra el sentido común más palmario. Claro, ese es el problema. Denuncias falsas hay muchísimas, aunque no se les llame falsas porque el juez no ha dictaminado que sean falsas, y son todas las denuncias que todos sabemos que se llaman instrumentales y que son para conseguir ventajas de todo tipo, ya sea en el proceso de divorcio, ya sea porque dan pagas, porque dan ayudas, es decir, miles de razones. Unas denuncias en las que se denuncia a una persona de un maltrato inexistente. El que luego el juez diga o deje de decir, lo único que hace es oficializar de alguna manera, darle un papel a esa denuncia falsa que todos vemos por sentido común que es falsa. Y hay muchas, muchísimas. Como este caso, es decir, en este caso la señora tiene sentido común, pero en otros casos la señora aprovecha precisamente esa enorme ventaja que le da la ley, porque somos unas privilegiadas, y denuncia diciendo que ha habido maltrato cuando realmente no lo ha habido.
O sea, es que es todo un despropósito. Aquí se ve la ausencia de una presunción de inocencia y además se ve como la maquinaria es absolutamente ciega y sorda. O sea, lo normal, llegas ahí, oiga, nos han dicho que aquí hay un altercado, una trifulca. No, no, aquí no pasa nada, hemos discutido, pero señora, ¿está usted segura? ¿Está usted bien? Sí, 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 sí. ¿Y usted? Vale, pues muy bien, fin. Fin. Eso era lo que pasaba antes de todo este desastre de ley y de todo este desastre de criminalización del varón y de todo este desastre de eliminación de la presunción de inocencia del hombre. Eso sería lo normal. Y ahora, ¿qué nos encontramos? Pues esto. Alicia, nos consta a toda España que Vox no se cree eso del 0,01% de las denuncias falsas. Yo desde luego que tampoco me lo creo. ¿Cómo podemos rebatir esa cifra oficial difundida por la Fiscalía y por los muchísimos grupos feministas? Bueno, ¿cómo podemos decir que son muchas más las denuncias? Sabemos también que el 80% no acaban en condena, pero claro, no podemos decir que el 80% de las denuncias que no acaban en condena, la mayoría o la gran parte de ellas, sean falsas. Eso tampoco lo podemos asegurar. Entonces, ¿cómo podemos establecer un porcentaje lo más ajustado a la realidad posible? Podemos partir de varias bases. La primera, que si realmente, como es un 80% de las denuncias, bueno, un 60 y tantos % de las denuncias, claro, hablo de unos porcentajes laxos porque cada año va variando un poco el porcentaje, pero aproximadamente un 65% de las denuncias no llegan son sobreseídas o no llegan siquiera a juicios, vamos, a tribunales, porque es que son manifiestamente inconsistentes. Entonces, pensemos que nuestro sistema judicial, cuando algo no llega es porque realmente no hay ni una sola prueba, ¿eh? Es decir, una denuncia tiene que estar sustanciada. Si yo cojo y digo que me han pegado y me dicen, bueno, ¿y dónde está el golpe? Ay, no hay ningún golpe, pero me han pegado. O es que me está maltratando psicológicamente, bueno, pero vamos a pasarle a usted a un psiquiatra, vamos a un psicólogo, es decir, no hay ni una sola prueba. Entonces, lo normal en un sistema garantista es que esas denuncias no vayan a ninguna parte, que a lo mejor hay algún caso en el que no es cierto y la mujer sí está siendo maltratada, sí, pero pensemos que la inmensa mayoría no, porque nuestros jueces no son tontos y nuestro sistema judicial no es tan torpe. Después hay un 20 y algo % de personas que llegan a juicio y que salen no culpables, es decir, que al final el juez dice esta persona no ha maltratado a esta otra. Aquí no hay maltrato. ¿Qué pasa? ¿El juez se confunde? Es que el problema además es que en muchos casos uno no sale inocente. Toda la vida hemos visto las películas en las que alguien, una vez le hacen el juicio y se demuestra que no hay ni una sola prueba, esa persona sale inocente, sale dada como persona inocente, no como culpable no probado. ¿Pero qué figura es esa? Es decir, ahí no hay presunción de inocencia, es una auténtica locura. Bueno, pues estos señores, las feministas afirman que es que son culpables pero que han tenido suerte. El 20 y tantos % son culpables y todos han tenido suerte. Nuestros jueces son así de tontos. Es decir, esto es absolutamente impensable, que puede haber algún maltratador, algún sinvergüenza que tenga la suerte de salir con bien. Pues a lo mejor, pero partamos de la base que la inmensa mayoría no. Y luego encima de las sentencias que hay de culpabilidad, hay un porcentaje de lo que se llaman sentencias por conformidad, que es otra de nuestras grandes aberraciones jurídicas, en la que después de que este señor pasa el fin de semana en comisaría o la noche o el fin de semana, como tenemos el caso del falsamente del falsamente acusado que acabamos de ver, se pasa allí un fin de semana junto con otros delincuentes, sin entender nada, sin poder asearse, en fin, comiendo una vez al día, con un retrete allí para hacer sus necesidades, en fin, sale en una situación en la que aparece un abogado de oficio que le dice, mire, si usted quiere acabar con esto, firme aquí, usted reconoce su culpa y como lo reconoce usted va a tener pues un trato favorable, un trato preferente en la sentencia y pues le caerán a usted pues 6 meses que no va a cumplir porque usted no tiene antecedentes o le van a caer ayudas a la comunidad, en fin. Y claro, el infeliz dice, bueno, si esto va a acabar, entonces firma. Y en ese momento está diciendo que es culpable y entonces la sentencia queda como culpable. ¿Es ese señor culpable? Pues posiblemente no. ¿Por qué va a serlo? Lo que pasa es que le han contado que eso le libra. Muy bien, este señor firma y se encuentra con que en ese momento acaba de tener antecedentes penales y que además le ponen una orden de alejamiento porque reconoce su culpabilidad. ¿Qué sucede? Que en el momento que se acerca a menos de 500 metros de la casa de su mujer, y hay muchos pueblos
de España en los que por narices tienes que estar a menos de 500 metros de la presunta maltratada, simplemente porque el pueblo no da más de sí. O sea, entonces te encuentras con que ahí te ponen una denuncia por haber roto la orden de alejamiento, y ahí sí que terminas en prisión. Y hay hombres en prisión por haber roto esas órdenes de alejamiento cuando previamente han firmado una sentencia de conformidad sin saber que tenían ya antecedentes penales y que una orden judicial podía traer penas de cárcel. O sea, esto es todo un despropósito. ¿Cuántas sentencias hay? No sé si, vamos, ¿cuántas denuncias hay? No vamos a entrar verdaderas o falsas, sino sobre hombres inocentes. Muchas, muchísimas. Porque además, esto que Vox dice, no lo dice Vox, está en la cabeza de millones de españoles. ¿Por qué? Porque hay millones de españoles que se han encontrado con esta circunstancia. No solo ellos, sino sus madres, sus hermanas, sus padres, sus hermanos, cantidad de familias que están sufriendo esta injusticia. Entonces, estas cifras que tratan de ocultar ya están en la cabeza de millones de españoles y no van a salir. Alicia, sabemos que la ley contra la violencia de género rompe el principio de igualdad, la presunción de inocencia del varón. Sabemos además que la mayoría de casos de violencia doméstica son cometidos abrumadoramente de hombres hacia mujeres, pero también hay algunos casos, los menos, de mujeres hacia hombres. Cuando el hombre es la víctima, dentro de esta ley contra la violencia de género no accede a las mismas prestaciones. O sea, la ley garantiza una serie de prestaciones cuando la mujer es agredida, pero cuando el hombre es agredido no recibe la misma ayuda por parte del Estado. No, en absoluto. Bueno, primero hay que decir que esta ley no funciona. O sea, esta ley no ha salvado a una sola mujer de las asesinadas, porque no, porque las cifras son semejantes y porque además en muchos casos se demuestra que ni siquiera habían acudido, es decir, es todo un auténtico fracaso para lo que dicen que es, pero eso sí, es un éxito tremendo para repartir dinero entre redes clientelares y lobbies feministas, eso sí, y para crear puestos de trabajo sin cuento en el estamento público, eso desde luego. Y efectivamente, cuando un hombre es maltratado, queda lo mismo que sean más o menos, yo es que veo personas. Entonces a mí yo no veo, es decir, como hay 100 mujeres maltratadas y solo hay 20 hombres maltratados, pues a eso no les hacemos caso. ¿Pero esto qué es? ¿Qué trato es ese a las minorías? ¿Qué pasa? ¿Son menos personas? ¿Sufren menos? Entonces, los hombres, desde luego, no pueden acceder a ninguna de esas cosas. Hay hombres maltratados, claro que los hay. No pueden llamar al 016, si van a comisaría se ríen de ellos, además corren el riesgo en algunos casos de ir a comisaría y que luego llegue la señora muy enfadada y diga que el maltratador es él, y entonces, como las mujeres no mentimos y los hombres no tienen presunción de inocencia... Bueno, según la vicepresidenta del gobierno, los jueces siempre deben creer a las mujeres. Bueno, es que eso en un sistema de derecho como los que hemos conocido hasta ahora, Carmen Calvo, eso es aberrante. O sea, esa señora es como para, bueno, es como para perderle todo el respeto, con todo respeto. Me gustaría ahora centrarnos, Alicia, en todo lo que aconteció después de ese 2 de diciembre, con la irrupción de Vox en el Parlamento, más allá de que el pacto entre Vox, que pusiese esos diputados a disposición de Partido Popular y Ciudadanos, digo, más allá de que se acabara con los casi 40 años del régimen socialista, creo que la noticia, el tema central durante esa semana de negociaciones fue sin duda la ley contra la violencia de género. No sé si compartes el análisis de que esas semanas en las que la agenda política fue marcada por Vox, y más en concreto referida a esta ley contra la violencia de género, muchos españoles que antes no lo conocían porque esto no estaba dentro del debate en los grandes medios de comunicación y en los grandes partidos, a partir de entonces, a partir del mes de diciembre, supieron de esta ley contra la violencia de género y conocieron que sin ninguna duda es una ley justa, puesto que rompe el principio de igualdad entre hombres y mujeres y el principio de la presunción de inocencia al varón. Sí, no, desde luego fue un grandísimo éxito poner en el centro del debate este enorme problema, esta enorme injusticia social, y que además no solo ya se ha demostrado que no funciona, sino que ya se ha visto las verdaderas consecuencias y la mala intención que tiene a todos los efectos, y pues es eso, es repartir fondos públicos y crear redes clientelares y destrozar millones de familias y destrozar muchísimas vidas. Entonces, pues sí, fue un gran éxito porque realmente mucho en Andalucía no se podía hacer, es decir, esto es una ley nacional, esta aberración es nacional. Entonces esto hay que quitarlo desde el Congreso, pero sí que es verdad que luego las comunidades autónomas se han dedicado, digamos, a corregirla y aumentarla. Entonces la ley andaluza
tiene una serie de aberraciones adicionales que son sobre todo de adoctrinamiento a los menores en ideología de género y en este invento mal llamada violencia de género, en la que los lobbies feministas, previo pago de su importe, entran a las aulas a contarle a las niñas que los chicos son maltratadores y decirles a los chicos que tienen que, digamos, que rehabilitar su masculinidad, que son maltratadores genéticos, es decir, lo que se llama crear discordia entre los sexos y lo que se llama destruir la pareja heterosexual antes de que se cree. Esa es una de las cosas. Y la otra, desde luego, que tiene la ley andaluza es el reparto de fondos públicos, ya, en fin, facilitar, sobre todo, de una manera tremenda. Y va a ser mi siguiente pregunta, señora. En Andalucía hemos visto que solo el 3% de los fondos dedicados a violencia, a políticas de género, llega a las mujeres maltratadas. El 97% de ese dinero va a asociaciones feministas. Las asociaciones feministas no se dedican a amparar a las mujeres maltratadas, se dedican a hacer lobby, se dedican a hacer ideología. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, el 97% al final es una estructura subvencionadísima por parte de la Junta de Andalucía. No sé cómo funciona el resto de comunidades, pero yo creo que es un ejemplo magnífico para comprender todo lo que ha crecido alrededor de la ley contra la violencia de género. Claro, claro, esto es un negocio, es una industria. Por eso tienen tanto pánico en que se sepan las cifras, en que se sepan los datos. Yo el dato ese de la Junta de Andalucía, de las más de 2000 asociaciones feministas y de ese dinero público que llega tan escasamente a las maltratadas, ya lo ponía en el libro, y el libro salió en 2016, esto simplemente ha ido creciendo todavía más. Y es que es así, o sea, el dinero no va a las maltratadas, pero es que incluso ese poco dinero que va directo a las maltratadas en realidad no va a las maltratadas, porque hay muchas mujeres que ponen denuncias falsas con la finalidad precisamente de que les llegue algo de ese dinero que reparten, que como dice una mujer verdaderamente maltratada, a la que su marido apuñaló, dice, pero si es que esta ley lo que hace es promocionar la denuncia falsa, no proteger a las mujeres maltratadas. Y ahí estamos. Entonces sí, es un auténtico despropósito. Entonces Vox no quiere que maltraten a las mujeres, qué tontería, ¿cómo voy a querer yo que nos maltraten? Lo que queremos es precisamente ayudar a la verdadera maltratada y desmontar este dinero, que resulta que es mucho, mucho dinero, el que nos quitan a los españoles para nada, Alicia, para crear lobbies. Esta misma semana conocimos la trágica noticia de que un joven de 31 años era asesinado por su pareja de 18 en Ibiza, todo motivado por una cuestión de celos. El chico, el joven, había salido de una relación anterior. En un momento dado, la exnovia, la expareja, le llama y le dice que se ha quedado embarazada, que él es el padre y que se tendría que hacer cargo del niño. Él accede encantado, se lo comunica a su pareja actual en ese momento, la chica está de 18 años, que al enterarse de la noticia, tras una fuerte discusión, mata de una puñalada en el corazón a este joven. Este tipo de noticias, que lógicamente nos parecen igual de mal si la comete un hombre hacia una mujer que si una mujer hacia un hombre, como es el caso, pues no las vemos tan publicitadas en los grandes medios. Incluso, a mí me gustaría saber por qué, porque nos parece igual de mal un asesinato, lo cometa quien lo cometa. Eso debería ser, y eso pienso yo, desde luego. O sea, las vidas humanas valen todas igual, a mí no me vale más la vida de una mujer que la de un hombre, pero es que es parte de esta alarma social que tiene que demostrar que la maltratada es la mujer y que el dinero público tiene que ir derivado a ese único y exclusivo problema. Afortunadamente, y a raíz de todo, de haber puesto en el debate público esta historia, están empezando a oírse algo más este tipo de noticias, que las ha habido siempre, porque las mujeres hemos matado siempre, o sea, desde tiempos inmemoriales, como los hombres, a lo mejor menos, porque no somos tan, digamos, tan proclives a, digamos, al maltrato físico, pero siempre hemos matado y seguiremos matando, porque España no va a ser el único país del mundo donde las mujeres no tengamos asesinas entre nuestras filas, por decirlo de alguna manera. Naturalmente que hay mujeres asesinas y mentirosas y malas y de todo. Entonces, estas noticias se han estado ocultando. Y luego otro problema, y es que esta señora, que es una asesina, tan asesina como si lo hubiera hecho un hombre, va a tener menos pena y va a cumplir menos cárcel. Porque otra cosa que se ha demostrado es que la ley tiene distinto baremo para los mismos delitos. Es que incluso la prensa este tipo de cosas las toca de distinta manera. Cuando un hombre se suicida, pero previamente mata a sus hijos, el hombre mata a sus hijos.
Cuando una mujer se suicide previamente mata a sus hijos, se habla incluso de suicidio ampliado, de una mujer se suicidó y accidentalmente mató a sus hijos, es decir, se dice de una manera, entonces pues a lo mejor nos encontramos con que esta noticia pone pues eso, homicidio involuntario de una chica a su novio, cuando ha sido un asesinato en toda regla. Entonces, o se dirá, es que la pobre, es que lo maltrataba, es que la chica tenía un disgusto, es que tuvo una depresión porque la dejaba. Bueno, es que los hombres también matan con esos agravantes o atenuantes, porque somos seres humanos y es que somos en ese aspecto bastante más parecidos de lo que los lobbies feministas pretenden. Otro de los asuntos que ya está en la agenda de la ideología de género es el del infanticidio. Hoy hemos conocido una noticia que nos pone los pelos como escarpias, desde luego, y es que el gobernador de Virginia, Ralph Northam, ha planteado la legalización del infanticidio en este estado de Estados Unidos. Bueno, pertenece al Partido Demócrata, pero ya poco a poco esto va calando en muchos... el discurso de grandes partidos en todo Occidente. Esto tiene lugar en Estados Unidos, planteando las restricciones al aborto tardío para que se pueda abortar en cualquier momento. Y yo entiendo que a España va a llegar dentro de muy poco. Todo lo que sucede en Estados Unidos siempre nos llega con algo de retraso, pero acaba llegando. Sí, esto es una monstruosidad, porque además hay gente que te lo razona, por la simple razón de que cuando uno decide que la vida humana no empieza cuando realmente empieza, que es en el momento de la concepción, a partir de ahí ya cada uno la pone donde buenamente le parece. Muy poca ciencia y mucha creencia, es decir, no. Mucha ideología. Cuando ya hay, claro, sí, creencia cutre, pues cuando ya hay corazón, cuando ya hay sistema nervioso. No, el niño es cuando ya tiene forma humana. Vamos, el ser humano es cuando ya tiene forma humana. No, el ser humano es una vez ya nace. El ser humano es cuando ya se vale por sí mismo. Estamos, digamos, ampliando, negando la naturaleza de ser humano a un ser humano en función de cosas totalmente anecdóticas. Entonces, efectivamente, ¿qué diferencia hay entre un ser humano 10 minutos antes de nacer que un ser humano 10 minutos después de nacer? Ninguna. ¿Por qué? Porque es un ser humano que todavía no se vale por sí mismo, un ser humano que todavía no tiene conciencia de sí mismo, pero porque está en una etapa de su vida en la que eso todavía no ha sucedido, pero no más. Y entonces, claro, por lógica, de hecho ya hace años, y lo cuento en el libro como el infanticidio es uno de los próximos pasos, lo cuento contando la ventana a Overton, ya este debate ya se llevó a las universidades precisamente hablando de la no diferencia entre un niño antes de nacer y un niño después de nacer. Si tú lo puedes matar antes, no hay ninguna razón para que no lo puedas matar después. Entonces, a partir de ahí, por pura lógica, porque es que es cierto, llevan razón, no hay ninguna diferencia, entonces por pura lógica los mataremos. Y por pura lógica llegaremos al razonamiento de que al fin y al cabo hasta el año no tienen conciencia de sí mismos, no esto, hasta los 2 años tampoco, con lo cual al final nos estamos convirtiendo en unos auténticos monstruos. Y por ejemplo, el otro día que aprobaron el aborto hasta el momento de nacimiento en Nueva York, lo que a todo el mundo nos llegó al alma es que aplaudían y se reían. Sí. Cuando eso significa simplemente que si la madre dice que no lo quiere, al niño lo dejen morir o lo maten. De hecho, hay mucha gente que no sabe que uno de los sistemas de aborto tardío que hay es el aborto por nacimiento parcial, que consiste en que se saca al niño, es decir, se provoca el parto y si el niño sale vivo, se le clava en el occipital, es decir, consiste en que no salga, si sale vivo, que dure poco o se le deja morir en la mesa. Eso la gente se cree que no sucede y dice, no, es que en España está pero es que, vamos a ver, es que luego hay una serie de razones por las cuales se puede ampliar hasta prácticamente el momento del nacimiento. Es decir, un médico te firma que hay riesgo para la madre, un médico te firma que, etcétera, etcétera. O sea, y se está haciendo, y en los hospitales lo saben. Entonces, pues, en algunos hospitales. Alicia Rubio, vicesecretaria de Movilización de Vox, muchísimas gracias por estar con nosotros. Se me ha quedado algo de mal cuerpo, la verdad, con este último tema, pero estamos obligados a contar estas atrocidades que suceden en países occidentales, países como Estados Unidos, y esperemos que no, pero desgraciadamente seguro que veremos a algunos representantes políticos españoles defender esta aberración, esta monstruosidad.